Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos una vez más de poder compartir con ustedes y poder estar escudriñando en la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a tener un tema. El tema se va a llamar el bautismo, mis hermanos. Dios los bendiga. Es importante también poder entender, mis hermanos, qué es el bautismo y en qué consiste el bautismo, mis hermanos. Sabemos que cuando venimos al Señor, ¿cierto? Todos nosotros, ¿cierto? Venimos de la ignorancia. Y quiere decir ignoramos, pero a medida que vamos avanzando los caminos del Señor, por amor y misericordia, Dios nos va abriendo nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para comprender qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en esta oportunidad queremos ver el bautismo, la importancia, mis hermanos, de ser bautizados, mis hermanos. La importancia de poder llevar el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, mis hermanos. La importancia de ser verdaderos creyentes, mis hermanos. La importancia de tener convicciones, la importancia de creer de lo más profundo de nuestro corazón que somos los verdaderos israelitas espirituales, mis hermanos. Que somos injertados al árbol verdadero que es el pueblo de Israel, mis hermanos. Y que somos nutridos de esas raíces, mis hermanos. La raíz hebrea. ¿Cuál es la raíz? Las leyes que Dios entregó allá en el monte Sinaí a Moisés. Esa ley, esos mandamientos que por misericordia, a través del Espíritu Santo, a través del bautismo del Espíritu Santo, podemos seguir. Y en las cuales por misericordia podemos andar, mis hermanos. Santo es el Señor. Entonces, Dios mediante me dé la gracia, vamos a explicar el bautismo, mis hermanos. ¿Y cuándo fue la primera vez que se hizo manifiesto esto, mis hermanos? Aunque ya en el Antiguo Testamento ya había una forma de pasar a ser parte del pueblo judío. Pero cuando vino Yeshua, cuando vino Jesús, cambió la forma, cambió la manera, mis hermanos. Porque el propósito, mis hermanos, del bautismo, hermano, es recibir el perdón de los pecados, mis hermanos. Y por consecuencia, el perdón de los pecados, al recibir el perdón de los pecados, viene a morar sobre nuestras vidas, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos. Que ese es el bautismo verdadero. Y tenemos un ejemplo aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Mire, muy importante, mis hermanos, cuando leamos la Escritura, poner énfasis en estos detalles. Aquí el apóstol Pablo, que también era judío, le habla a los judíos, mis hermanos. Aquí no le está hablando a los gentiles. Más adelante, Dios mediante, vamos a hablar el paso que tenía que hacer un gentil para ser judío, para ser parte del pueblo judío. Por eso digo, nosotros en su gran e infinita misericordia hemos alcanzado una bendición muy grande, porque Yeshua dijo: primero ir a las ovejas perdidas de Israel. Porque Dios escogió un pueblo sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, que fue el pueblo de Israel. Y de allá viene la ley, y de allá viene el Mesías. Así que de paso, mis hermanos, yo sé que hay algunos hermanos que muchas veces, por desconocimiento, ha nacido un cierto odio hacia los judíos. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Y no olvidar que el apóstol Pablo, que los apóstoles, que Moisés, que Josué, que Isaías eran judíos, mis hermanos. Por eso siempre tiene que haber un respeto hacia el pueblo judío. Porque hasta el día de hoy ellos son el reloj. Ellos son la brújula. Aquí en la tierra, el pueblo judío.
Entonces nosotros ahora no estamos ajenos al pueblo judío, sino que ahora somos parte de este pueblo. De este pueblo. Por eso la Escritura enseña y dice que en otro tiempo, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a través de la sangre de Cristo. Nosotros hoy en día, por misericordia, somos los israelitas espirituales, mis hermanos. Mire qué maravilloso, ¿no? Porque los que han tenido la oportunidad de estudiar un poquito las raíces hebreas, estudiar la cultura judía, hermanos, podemos ver una devoción muy grande al Dios de Israel. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Que hoy en día es su Dios y es mi Dios. Santo es el Señor. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 14, como estábamos diciendo, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El bautismo que nosotros conocemos hoy era una promesa que estaba en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Pero esa promesa estaba aguardando la venida del Mesías, de Yeshua. ¿Cuándo se cumplió la promesa? ¿Cuándo se cumplió la promesa del bautismo, mis hermanos, del Espíritu Santo? La santificación sobre el pueblo de Dios, cuando vino el Mesías, cuando vino Yeshua. Y allá en Pentecostés, en el aposento alto, como dice la Escritura, tenían todas las cosas en común y estaban orando y estaban esperando la promesa, porque el Señor le dijo: no vayan a ninguna parte. Yeshua le dijo: no vayan a ninguna parte hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Esta. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré. Derramar, mis hermanos, es sinónimo también de bautizar, ungir. Juan dijo: a la verdad, yo bautizo con agua, pero viene uno grande. Viene uno grande detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hablando de Yeshua, hablando del Maestro. Porque ya desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, desde Moisés en adelante, que es el profeta por excelencia, Moisés diciéndole a los judíos, diciéndole al pueblo, dice: y Hashem, y el Eterno, levantará un profeta igual a mí. Moisés diciendo eso allá en el Antiguo Testamento. Y a él oír, y a él escuchar. Ya estaba profetizando del Mesías. Ya está profetizando y anunciando de Yeshua. Y le dice: doblar vuestra cerviz. Santo es el Señor. Entonces ya la Escritura hablaba de la venida del Mesías, y ya estaba hablando que en la venida del Mesías se iba a cumplir esta profecía. Santo es el Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Santo es el Señor. Esto es súper importante. Porque Juan dijo: yo bautizo, yo derramo agua, mis hermanos, para que se entienda. Yo derramo agua sobre ustedes, pero viene uno que va a derramar Espíritu Santo. El Espíritu del Eterno. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren qué importante. Dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya estaba hablando aquí esta profecía de todo aquel que invocare el nombre de Yeshua. El nombre del Señor.
Entonces, el bautismo también, mis hermanos, simboliza en nosotros mismos que somos pertenencia de Dios. Que somos parte de este pueblo, de un pueblo santo. Un pueblo adquirido, mis hermanos. Dios nos bendiga. Pero Pedro, hablando a los judíos, trayéndole a la memoria estas profecías, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste en mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido en ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La confianza. Por lo cual mi corazón se alegra y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Hermanos amados, nosotros sabemos, mis hermanos, que el nombre hebreo, Yeshua, Yamashiach, Yeshua quiere decir el Salvador, y Mashiach quiere decir ungido, el ungido Salvador. Ya venía, hermanos amados, siendo anunciado desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. Por eso, Pedro, le está haciendo un recordatorio aquí a los judíos, mis hermanos. Quiero decir, hincapié en algo súper importante, mis hermanos. Nosotros como chilenos, en nuestra cultura, nosotros celebramos el 18 de septiembre, ¿cierto? Celebramos algunas fechas importantes, celebramos a los padres de la patria, que en este caso es Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Y es parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia del chileno, mis hermanos. Y nosotros nos sentimos los chilenos, cuando celebramos esto y nos acordamos de esta fecha histórica, porque es parte de la historia de Chile. Pero en la cultura judía, mis hermanos, en su cultura, los padres de la patria de los judíos es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que dentro de la cultura judía, un judío, aunque no sea creyente en el Eterno, tiene conocimiento de las Escrituras, porque es parte de su cultura, es parte de su formación de niño, mis hermanos. Por lo tanto, un judío, aunque no sea creyente, es conocedor de la Torá, de la instrucción de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, hermano, entender. Cuando Pedro le empieza a hablar, Pedro le empieza a recordar su tradición, las tradiciones. Le empieza a recordar lo que estaba escrito, mis hermanos. Porque estamos hablando del bautismo, mis hermanos. Entonces, ¿qué es importante, mis hermanos? Que, entre paréntesis, cuando alguien vaya a bautizar a una persona a la cual ha decidido tomar una decisión tan importante, lo más profundo de su corazón, ser bautizado, entienda en qué consiste el bautismo y la decisión que está tomando, la importancia de la promesa que está haciendo a mis hermanos. Porque si seguimos leyendo, esta profecía dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Muchas veces, mire, yo meditaba, muchas veces en la iglesia se habla de que por qué Pedro cuando predicó, por qué se convirtieron 3.000 almas. ¿Y por qué eso nos pasa hoy?
Miren, mis hermanos, es importante entender que esas almas, esas 3000 almas que habla la Escritura, eran conocedores de la Escritura, pero no eran salvados. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro aquí? Pedro le está citando la Escritura a los judíos, los cuales conocían. Le está citando las profecías, por los cuales ellos la conocían. Entonces, cuando Pedro le está hablando y le está anunciando las profecías de las cuales Dios hablaba que iba a enviar a un Redentor para redimir a Israel, en su conciencia ellos se dieron cuenta. Porque Dios abrió el entendimiento y se dieron cuenta que habían crucificado al Cristo, al Mesías, a Yeshua, Yamashiach, al ungido. Como dice el hebreo, Hamashiach, al rey Mesías. Lo habían crucificado. Y él cumplía con toda, mis hermanos, la profecía. Él cumplió las profecías. Entonces, cuando los judíos se dan cuenta, porque estaba en ellos el conocimiento, porque hay mucha gente que conoce a Dios. Pablo conocía las Escrituras. El rabino Shaul, el apóstol Pablo, conocía las Escrituras. Pero no le había resplandecido la luz de Cristo. Y como no le había resplandecido la luz de Cristo, no podía entender el misterio. Hasta que Yeshua se le aparece en el camino. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: ¿quién eres tú, Señor? Y ahí tenemos un ejemplo, y tenemos varios ejemplos. Porque hay gente, hay personas que conocen la Escritura, pero no le ha resplandecido la luz de Cristo. Pero a esto le resplandeció la luz del Mesías, le resplandeció la luz de Cristo. Porque dijeron, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Muchas veces, hermanos, se llama a bautizar a las almas, pero no se les enseña en qué consiste el bautismo, qué es lo que es el bautismo. Por eso muchas veces toman tan ligeramente las almas nuevas, el bautismo, mis hermanos, que no le dan valor. Pero aquí, a través de la Escritura, nos damos cuenta el error tan grande que habían cometido, mis hermanos, que se compungieron de corazón y que dijeron: hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Se da cuenta? En palabras sencillas, queriendo decir: hemos matado a Dios. Un decir. Hemos matado al ungido de Jehová. ¿Qué haremos? ¿Dónde escaparemos? Y ahí dice, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando entramos aquí en el bautismo, ¿qué es lo primero? El arrepentimiento, mis hermanos. El arrepentimiento. ¿Pero por qué estos judíos se arrepintieron? Porque entendieron, mis hermanos, que estaban actuando mal, que se habían equivocado, que habían errado, mis hermanos. Ellos comprendieron eso. Por eso se arrepintieron, mis hermanos. ¿Por qué nosotros no hemos bautizado? ¿Por qué yo me he bautizado? Porque yo he entendido que estaba muerto en delitos y en pecado. Estaba muerto en delito y en pecado. Y el Mesías, Yeshua, murió en la cruz por mí y me redimió y me compró a precio de sangre. Un valor incalculable. Cada cristiano, cada cristiana que ha recibido al Mesías como Señor y Salvador tiene un valor incalculable, mis hermanos. Miren lo que hace Dios. Dice que Dios levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar, para sentarlo a la mesa con los príncipes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Nosotros somos los israelitas espirituales. Por eso es que es importante
cuando se va en una iglesia, en una congregación, se va a bautizar, enseñar previamente en qué consiste el bautismo. Y que la persona tome su propia decisión. No se puede obligar a alguien a bautizarse, mis hermanos. Es una decisión personal que tiene que tomar cada persona. Ahora, ¿por qué es importante, mis hermanos? Mire, siempre, y esto parte del libro de Bereshit, de Génesis, porque el hombre siempre, en su naturaleza, mis hermanos, ¿por qué tiene que arrepentirse? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento trae un cambio, una transformación, algo diferente, mis hermanos. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? La Escritura enseña y dice en el libro de Génesis, Bereshit, allá que cuando... Porque sabemos que fue Eva quien comió del fruto, pero Dios no le habló a Eva, Dios le habló porque el que era cabeza era Adán, y Dios llamó a Adán. Aunque Eva pecó, pero Dios llamó a Adán, porque Adán era cabeza, era el jefe de hogar, y le dijo, Adán, ¿por qué pecaste? ¿Y cuál fue la respuesta? No hubo un arrepentimiento ahí, por eso hubo un castigo, mis hermanos. No, le dijo a la mujer, ¿qué me diste? Y cuando Dios le dice, Hashem le dice a la mujer, ¿y tú por qué pecaste? Tampoco ella se arrepintió, ella se justificó. Yo digo, no, lo que pasa es que la serpiente me engañó. Entonces siempre el hombre se está justificando, mis hermanos, delante de Dios. Y no se arrepiente. Y no se arrepiente. Mire qué maravilloso es esto, hermano, recibir el don, hermano. De hecho, ni siquiera una persona se puede arrepentir por sí sola, sino viene el don de la fe para creer, mis hermanos. Y ahí, en ese momento que viene el don de la fe para creer en las Escrituras, para creer en el Mesías, en un cuerpo que está muerto, en un cuerpo que no tiene vida, porque la Escritura dice que somos trapos de inmundicia, gusanos que arrastrábamos nuestro dolor. Pero hay una intervención divina ahora. Dios trae la fe, trae la vida, mis hermanos. ¿Cómo? A través del bautismo. ¿Qué misterio más grande es esto? Dios nos bendiga. Dice que el ladrón en la cruz, mis hermanos, y tenemos otro ejemplo, estaba el ladrón en la cruz con el Mesías, y habían dos ladrones. Pero uno se justificaba diciendo, este igual que nosotros, e injuriaba al maestro. Pero hubo uno que reconoció que las cosas las había hecho mal, que no las había hecho correctamente, y por haber hecho las cosas de mala manera, él había llegado a ese lugar. Estando crucificado en la cruz, y estando en ese lugar, él reconoció su falta y dijo, y hablando del Mesías y hablando de Yeshua, el ladrón dijo, a la verdad este varón es justo, porque nosotros hemos pecado, hemos robado, hemos hecho daño y merecemos el justo juicio, pero este varón no ha hecho nada. Pero cuando se arrepiente, miren lo maravilloso, cuando se arrepiente, mire, este es el bautismo verdadero. Viene el bautismo, viene el despertar en su mente, viene el discernimiento, y él le dice, acuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Y cómo sabía el ladrón que Yeshua iba a volver? ¿Cómo sabía él que iba a retornar? ¿Se da cuenta la importancia del bautismo que trae el Espíritu Santo y por ende trae la revelación del Altísimo? Y la respuesta inmediata, ¿cuál fue? Hoy estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Y la Escritura es clara, nadie que no acepte al Mesías va a entrar al reino de los cielos. Aún en la muerte el Señor salvando, santo es el Señor, bendito Yeshua y Mashiach. A ti toda alabanza en el cielo y en la tierra. Grande eres, bendito y alabado es tu nombre para siempre. Entonces dice, arrepentido y bautícese. Miren, mis hermanos, esto es súper importante. Porque dijimos que el arrepentimiento, el reconocer la falta delante de Dios, cuando de verdad, de corazón, el primer bautismo que recibimos es la promesa que acabamos de leer, que ya venía desde el Antiguo Testamento. Porque dice, en los postreros tiempos, y en los postreros tiempos, o en los postreros días, dice, Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
los voy a bautizar, está diciendo aquí el Señor. Yo los voy a bautizar. Y me conocerán a mí. Y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios. Ya estaba profetizando Dios desde el Antiguo Testamento. Porque Dios quiere un pueblo santo, mis hermanos. No cualquier pueblo, un pueblo santo. Que le ame, que le busque. ¿Qué es lo que es amar a Dios, mis hermanos? Es esforzarse en guardar los mandamientos. Por eso los judíos ortodoxos son tan ortodoxos, mis hermanos. Son tan apegados a las leyes, porque aman la ley de Dios. No lo que vemos hoy en medio de estos tiempos, mis hermanos. Que la gente ama de labios, como dice la profecía. Este pueblo de labios me ama, me honra, me adora. Unas malas traducciones ahí. Pero la traducción correcta es me ama. Más su corazón está lejos de mí. Porque si me amáis, dijo Yeshua, mi palabra guardaréis. Dios los bendiga. Entonces, continuando dice, arrepentido y bautícese. El arrepentirse y el bautizarse acarrea una cosa, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Dios los bendiga. El perdón de los pecados, mis hermanos. Pero sin duda a lo mejor usted ha sido testigo como en algunas congregaciones, como en algunas iglesias, o como muchos que dicen que se han bautizado, que han ido a congresos, que han estado en retiros espirituales, pero no ha habido en ellos un cambio ni una transformación. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Mira, que es importante, porque yo me puedo bautizar. Porque es algo simbólico, mis hermanos. Es una decisión que se toma, es cuando te hunde, es una muerte para el mundo y un nacimiento, cuando surge del agua, para Dios. Es algo simbólico, el bautismo en agua. Por eso muchos se bautizan, se arrepienten, entre comillas, pero no se arrepienten, y se bautizan, y no reciben el don del Espíritu Santo, no reciben el bautismo verdadero. Y por eso no hay un cambio verdadero en su vida. Y por eso no está el amor. La Escritura dice, vosotros me amáis porque yo, dice el Señor, os he amado primero. O sea, nosotros tenemos el amor de Dios y amamos su palabra, y amamos su venida, y amamos ir a la presencia de Él, y amamos su presencia, su compañía. Y sabemos que Él es real y sabemos que Él es verdadero porque Él ha depositado en nosotros esa unción. La unción del Santo. Mire qué maravilloso el Espíritu Santo, mire como ministro. Dice que Moisés en el Antiguo Testamento, cuando vio que el trabajo era arduo y su suegro Jetro le dijo, mira Moisés, le dijo, te sientas todo el día a juzgar este pueblo, le dijo. Vas a cansarles, busca varones, le dijo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, y ponlos por 1000, por 500, por 200, por 50. Que sean varones llenos del Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento está hablando del Espíritu Santo, de la revelación del conocimiento. Y ponlos por cabeza de Él. Y los problemas más grandes que te los traigan a ti. Pero tú no juzgues, porque se sentaba Moisés desde la misma mañana hasta la misma tarde. ¿Y cuál era el trabajo de Moisés? Solucionar los problemas que habían en el pueblo. Porque hoy en día, mis hermanos, estamos faltos de jueces, estamos faltos de consejeros, mis hermanos. Dentro de las iglesias y dentro de las congregaciones, el pueblo tiene problemas, el pueblo tiene dificultad, pero el pueblo no hay a dónde acudir, no hay a dónde ir, porque no hay un buen consejero. Porque en cada generación, ya el pueblo hebreo viene hablando y dice, en cada generación, hablando al pueblo hebreo, dice que deben consultar a los jueces de su generación. Santo es el Señor. ¿Cuáles fueron los jueces, mis hermanos? De la generación de Yeshua, de la generación de Jesús, fueron los apóstoles. Porque ellos aconsejaron la iglesia, ellos dirigieron la iglesia, ellos le dieron una dirección, un camino, ellos mostraron un camino. Santo es el Señor, bendito y alabado es el Señor para siempre. Entonces, ¿qué es importante en medio de estos tiempos, hermano?
Si alguien quiere ser bautizado, Dios nos bendiga, que tome conciencia de lo que realmente significa. Por cierto, es una bendición muy grande, mis hermanos. Muy, muy grande. Entonces, hermanos amados, dice: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Miren lo que está diciendo. Porque Dios dice que bendice hasta la tercera y cuarta generación. Dios los bendiga, José. Dios los bendiga hasta la cuarta generación. Pero también dice la Escritura que Dios visita la maldad de los hombres hasta la cuarta generación y castiga la maldad de los padres en los hijos. Dios nos ayude. José, hijo, por favor. Entonces, castiga al Señor las malas prácticas de los padres, las malas enseñanzas de los padres sobre los hijos. Santo es el Señor, bendito y alabado es el Señor. Meditaba, me viene a la mente ahora, me acuerdo que en una cierta oportunidad conocí a un matrimonio que estaban en una iglesia y el pastor les había dicho a ellos que si ellos no se bautizaban y se morían, se iban al infierno. ¿Cuántas personas conozco yo, mis hermanos, que se han bautizado, hermanos amados, y de Dios no tienen nada? El verdadero bautismo, mis hermanos, la verdadera circuncisión es cuando uno se reconoce pecador y falto delante de Dios y se humilla delante de Dios y toca el corazón de Shem y toca el corazón del Eterno y toca el corazón de Dios, y Dios en su amor derrama sobre tu vida el Espíritu Santo y ahora vienes a ser una tierra deseable. Santo es el Señor. Bien dijo Yeshua: todos los que creyeren en mí, dice, de su interior saltarán. Miren lo que hace el bautismo del Espíritu Santo, una transformación, algo diferente. Dice la Escritura que ahora somos nueva criatura, somos hechos hijos de Dios. Eso es el bautismo. Y ahora entramos a ser parte de este pueblo, mis hermanos. De este pueblo israelita, de este pueblo judío. Y somos injertados, mis hermanos, al árbol verdadero. ¿Cuál es el árbol verdadero? El pueblo de Israel. Y somos ahora coherederos de las promesas, mis hermanos. Que bendito y alabado sea su nombre para siempre. Hermanos, también es importante notar que el bautismo, mis hermanos, solamente es para perdón de pecados, mis hermanos. Si alguien piensa que bautizar a un bebé, un niño, hermano, eso es antibíblico, solamente es para perdón de pecados y se hace cuando la persona ya es adulta y tiene conciencia de sí mismo y un libre albedrío, o sea, un conocimiento tanto del bien como del mal. Es una decisión propia que se toma. Porque muchas veces también se dice que hay que bautizar niños. No, el bautismo solamente, como lo acabamos de leer aquí, es para arrepentimiento y perdón de pecados. Y los niños, aunque nacen bajo pecado, las criaturas no conocen pecado. Son santos a los ojos de Dios. Los bebés, los niños, son puros. Ellos no tienen que arrepentirse. Pero sí nosotros los grandes tenemos que reconocer que hay un Dios, que hay un soberano, que alguien gobierna esta tierra y que este soberano un día envió a su Hijo por usted, por mí, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y estamos esperando su retorno y estamos esperando su venida. Santo es el Señor, bendito y alabado sea su nombre para siempre. También quiero dejar notar, mis hermanos, quiero hacer notar también
Yo una vez he entendido esto, mis hermanos, que también, mis hermanos, cuando muchas veces nos encontramos, por ejemplo, esto es súper importante también, en Mateo capítulo 23, versículo 15, mis hermanos, mira, hay un texto bien controversial y también lo quiero hacer notar en esta oportunidad también. Está aquí Yeshua, el Señor Jesús, enfrentando a los escribas y fariseos, mis hermanos. Mateo 23, 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llegás a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Mis hermanos, no solamente de Jesús en adelante, me refiero antes de la venida del Mesías, Dios Padre deseaba que los gentiles alcanzaran esta bendición. Por eso hay una promesa a Abraham que le dijo: Abraham, bendito serás tú y tu simiente entre todas las naciones. Entonces ya las profecías venían hablando que Dios iba a traer gente y pueblo de todas las naciones para que conozcan al Dios verdadero, al único Dios, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos. A Elohim Adonai, santo es su nombre para siempre. Pero en Mateo 23, 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Hasta antes de la venida del Mesías, mis hermanos, para pasar a ser de gentil, de pagano, a judío había que hacer 18 pruebas, mis hermanos. Y ese pagano que quería ser judío, a ese se le llamaba prosélito, mis hermanos. Ese es el famoso prosélito que sale en las Escrituras, mis hermanos. Santo es el Señor. Bendito y alabado es el Señor. Pero en Éxodo capítulo 12, versículo 48 y 49 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Ya Dios había determinado que si un pagano, si un gentil quería participar de la fiesta, quería conocer al Dios de Israel, solamente tenía que circuncidarse. Mis hermanos, muy importante entender, mis hermanos, que cuando vemos muchas veces a Jesús contendiendo, tenemos que tener cuidado, que jamás, entender que jamás Yeshua se fue en contra de la ley mosaica, en contra de la ley de Moshe, en contra de la ley de Dios, mis hermanos. Lo que siempre hizo nuestro maestro fue darle una correcta interpretación a la ley, mis hermanos. Porque aquí vemos que solamente para pasar de gentil a judío, un pagano solamente tenía que circuncidarse. Pero los rabinos de su época habían determinado 18 pruebas, mis hermanos. Se da cuenta una errónea interpretación de las Escrituras. Una errónea interpretación de las Escrituras. Por eso hay muchas iglesias en medio de estos tiempos que le dicen a sus miembros que tienen que bautizarse para ser salvos. Pero ni siquiera entienden qué es la salvación y en qué consiste la salvación. Tiene que haber una enseñanza previa. Pero muchas veces, mis hermanos, doloroso decirlo, mayormente en estos tiempos finales que estamos viviendo, muchos líderes hacen esto por ganancias deshonestas, mis hermanos, por apresar, y no enseñan, mis hermanos, lo que enseña Dios. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es eterno. Dios, Hashem, no obliga a nada y no obliga a nadie, mis hermanos. Todo es por amor, todo es por amor. Por eso el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ya entendemos, mis hermanos, qué es lo que es el bautismo.
¿Cuál es el verdadero bautismo? Ese es el importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces hay hermanos y hermanas que van a los hospitales a visitar enfermos. Muchas veces enfermos terminales, mis hermanos. Y usted no puede pescar a un enfermo y bañarlo o meterlo en el agua, hundirlo y sacarlo, si está muriendo. Pero ahí en ese lugar tú le abres la escritura y le hablas de que hay una esperanza de vida eterna. Y su nombre es Yeshua y su nombre es Jesús. Y tú le hablas de esta esperanza de vida eterna y tú le hablas de Jesús. Y ellos abren su corazón y reciben al Mesías como único Señor y Salvador. Y ellos creen, hermano. Y son salvados, hermano. Y son salvos. Y al momento de creer, Dios deposita esa fe en ellos. Automáticamente el bautismo verdadero, que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque esto es por la fe. Vienen ellos y ellos creen. Y si se mueren, hermano, se van con el Mesías. Santo es el Señor. Santo es el Señor, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Entonces, hermanos amados, que es importante, porque si alguien visita un hospital, si alguien visita la cárcel, si alguien visita a un enfermo, cierto, terminal, cierto, lo más importante, mis hermanos, es hablar de la salvación. Y del momento que creyó, mis hermanos, él ya fue bautizado. Hay que entender, mis hermanos, que no todo a Dios lo llama anciano en sus días finales. Muchas veces Dios nos llama jóvenes a servir en la obra. Ahí es diferente, porque ahí tenemos que cumplir con todo lo que Dios nos manda. Por eso Yeshua, por eso Jesús le dijo a Juan, hagámoslo. Cumplamos, le dijo, con la ley. Cumplamos con lo que Dios nos pide. ¿Se da cuenta? Santo es el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias por esta parashá, por esta porción de la Escritura en las cuales yo he podido en esta hora compartir con ustedes, mis hermanos. Gracias, saludo a cada uno de mis compañeros y me despido invitándolos para en otra oportunidad hablaremos de otro tema. El Señor les bendiga. Padre Santo, Dios de los cielos, te damos gracias, Padre, porque con tu bendición sobre nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que tú nos permites ministrar tu palabra en medio de estos tiempos. Y a ti te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Padre. En el nombre de tu Hijo, Yeshua y Mashiach. Amén, amén y amén.